Tenemos información interesante para Call of Duty Mobile. Llegará un evento donde podrás conseguir un personaje gratis y una skin de arma. El AK-117 se va del BR, así como la KRM y la Grau. Así es amigos, también tenemos gameplay de la skin Legacy gratis y cómo se verá en el juego. Este personaje también se podrá conseguir con boletos dorados. Nuevo tráiler mítico tipo 19 legendaria y más cambios nos esperan. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos a nada de que empiece la nueva temporada y hoy les traigo las últimas novedades que llegarán, así como recompensas, eventos, cajas fuertes y más. Para no perderte ninguna noticia o filtración te recomiendo que te suscribas ahora mismo y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, ahora sí amigos, pasemos con la información que les traigo el día de hoy. Quiero comenzar diciendo que así se verá la nueva skin Legacy gratis que los Activision estarán dando en la caja misión de élite por llegar a leyenda en la próxima temporada, la KN44. Esta sería la apariencia ya como tal dentro del juego. Aquí puede ver la inspección, pero claro, ten en cuenta que aquí la inspección no es animada porque es la versión base con 6 medallas. A pesar de que su mirilla no es de mítica, puedes ver que está demasiado limpia y obviamente para tener la inspección también las trazadoras deberás reclamar las 9 medallas. A mí la verdad no me termina de convencer, no es que sea mala, simplemente pudo ser mejor. Lo interesante es que esta arma contará con una skin para la mira, así como pasa con la Rus, cuando se la equipa se le puede poner, aunque soy sincero, no creo que esto alguien lo use. Esta información es compartida por Doxino, pero debes tomar en cuenta que esto no representa el producto final, de hecho se puede ver un poco bugueado, cuando salga se verá mucho mejor. Así que dime tú, ¿qué te pareció la skin? ¿Te gustó, no te gustó o qué opinas? De hecho veo que el efecto de baja se parece al de la 47, comenta cuántas medallas de leyenda tienes ahora mismo. También se espera que el 16 de febrero esté llegando un nuevo evento al juego amigos, y en este evento podremos conseguir 2 skins de armas y un personaje. De momento no sabemos en qué consistirá este nuevo evento amigos, pero lo que sí sabemos es cómo se verán las recompensas. La primera recompensa es un personaje de la Outrider en color azul, si no me equivoco es un repintado, la original creo que es así como en versión de oro. La segunda recompensa es una skin para la SVD que la verdad está mala, y por último tenemos una skin para la AK-47, es una skin de categoría épica. Las recompensas se ven normalitas, el evento tampoco creo que sea la gran cosa, la verdad siento que será un poquito así como de relleno, pero bueno, es lo que tenemos, igual te lo quería mostrar. Skins que podrás conseguir con tus boletos dorados en la temporada número 2. La primera caja fuerte va a incluir una skin para Polina con un traje realmente discreto, y la segunda va a incluir con un personaje de Lucas. El personaje de Polina se me hace llamativo, pero el de Lucas la verdad está feísimo, pero mira nada más amigo, una tundra en una caja fuerte. La verdad la skin del tundra está guapo, pero mira que no viene sola, ya que en esa misma caja también se espera que esté llegando una Krieg 6 que tampoco está nada mal. Pero como seguramente viste son 3 armas y la tercera es una skin para la Real, y debo aceptarlo, esta skin no se me hace nada llamativa, o al menos en mi opinión. Por fin van a quitar al AK-117 en Battle Royale, pues sí amigos, el arma que prácticamente daba manos finalmente ya no va a estar. El 99% de los jugadores se van a volver mancos automáticamente sin esta arma, pero es lo que tenemos. Ya sabemos cuáles armas estarán disponibles, y para comenzar tendremos al AK-47, a la M4, a la LK-24, a la HVK, a la DRH, la M13, las Warfish, la Oden tipo 19 y la nueva Lachman. Pero si eso no te basta, tranquilo amigo que también se irá del piso la KRM. Las escopetas que estarán disponibles es la B15, la R90 y la BLK. En cuanto a sniper tenemos al RT50, al DLQ, al SVD y el HDR. En tirador tendremos a la Kilo, a la M21, en ligeras tendremos a la RPD, a la PKM y a la MG82. Por último en sus fusiles tendremos a la PW, a la Rus, a la GKS, la MSMC, a la Bison, PPCH, OTS, CX9 y la VMP. Lo que más les va a doler seguramente es la 117 y la KRM, pero recuerden que está sujeto a cambios. Nuevo tráiler de la GR mítica gratis que llegará en los contenedores ocultos. Aquí podemos observar cómo nuestro botcito va llegando a la zona del tesoro. Esta toma me recuerda mucho a una película que vi hace tiempo, no me acuerdo del nombre, si tú sabes coméntalo, pero la verdad el tráiler está bastante guapo. Nuestro botcito no busca oro, como ves lo está ignorando, lo que busca es el arma que está en este cofre, la GR mítica. Aquí se puede apreciar mucho mejor el diseño, vemos como el arma lo domina, prácticamente lo consume, y aquí ahora lo
lo tenemos usándola. Debo decir que la skin a mí sí me ha gustado, amigos. Lamentablemente el arma no me llama mucho la atención, no uso AGRs, me hubiera gustado que fuera un asalto por ejemplo, pero bueno, tampoco me puedo quejar. Algunos de ustedes me comentan demasiado sobre qué pasó con la tipo 19 mítica. De momento no tenemos información de cuándo va a regresar, pero sí sabemos que se viene otra tipo 19, pero legendaria. Esta tipo 19 legendaria está ambientada completamente en el año nuevo lunar, para ser exactos año del caballo, y de hecho en la skin del arma también tiene un caballo. Ahora lo estaremos viendo. El diseño la verdad se me hace demasiado interesante y el personaje también me gusta cómo es que se ve, creo que combinan demasiado bien y aquí está. Esta es la tipo 19 legendaria que se espera que esté llegando en la próxima temporada número 2. Quiero que vean la inspección de esta nueva tipo 19 legendaria, amigos. Parece inspección de Legacy, se me hace mucho mejor que la inspección de la GR mítica. Lo que no entiendo es por qué cuenta con inspección especial, si eso se supone que solamente está para las colaboraciones, pero me sirve. La mirilla también está demasiado limpia, no tanto como de mítica, eso sí, ahí creo que la GR le gana 100% y aquí está el efecto de baja. Obviamente si tienes la mítica no creo que merezca la pena, pero si no lo tienes creo que sí. Ahora veamos en tercera persona los personajes del pase de batalla, comenzando por una skin para la Isabela, que la verdad está muy guapa. Luego tenemos a una skin para la Park, esta también está decente. Yo pensé que esta iba a venir en ruleta o algo por el estilo. Menos mal que viene en pase de batalla. Luego tenemos a esta otra, esta creo que es reciclada si no me equivoco, es como un recolorido, así que no la veo tan impresionante. Este último se me hace llamativo, pero la verdad no creo que use este personaje, no es mi estilo, prefiero quedarme al 100% con el personaje de la Park. Para la gente que se pregunta cuándo sale la actualización, amigos, esto puede variar un montón, bien podría salir el domingo por la tarde o el lunes en la mañana, pero hay veces que incluso se atrasa. Aún así recuerden que cuando salga la nueva actualización, el nuevo contenido no estará disponible, lo único que estará disponible son los cambios que lleguen al juego, por ejemplo configuraciones o también el cambio de rotación de arma. El nuevo contenido como tal llegará el miércoles a las 6 de la tarde hora México, para que estés atento, ahí sí empezarán los eventos y demás, igual que la skin mítica y la skin de Legacy. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. La nueva temporada se viene con todo y creo que será una de las mejores en cuanto a recompensas. 2 skins gratis, una Legacy y otra mítica, dime qué más quieres. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.